John Ruskin nació en Londres el 8 de febrero de 1819 y falleció en Brentwood, Cumbria, Inglaterra, un 20 de enero de 1900. Fue un escritor, crítico de arte, sociólogo, artista y reformador social británico. Las 7 lámparas de arquitectura. Las 7 lámparas que describe en su libro son: lámpara del sacrificio, no se deben ornamentar ni decorar edificios de más. Lámpara de la verdad, un edificio debe responder a la textura, la estructura y función. Lámpara de poder, existen 2 claves de edificios, los normales y los de poder. Estos últimos son monumentales. Lámpara de belleza, la decoración se debe realizar a través de abstracciones de la naturaleza, como una proporción de figura humana y los elementos naturales. Lámpara de la vida, la arquitectura es un todo. Lámpara de la obediencia, parte ética. En proyectos de muchos años se debe respetar las ideas del arquitecto antecesor, y en cualquier proyecto debemos respetar la arquitectura de los alrededores. Lámpara de la mayoría. La arquitectura es una transmisora de cultura, muestra lo que ocurre al momento de la construcción. Las piedras de Venecia. Este libro trata de abarcar la versátil personalidad del crítico de arte, escritor, sociólogo, pintor y gran defensor del patrimonio arquitectónico. Célebre por su refinada pluma, era además un virtuoso acuarelista de paisajes y memorables nubes y cielos venecianos. El talento de Ruskin como pintor puede verse en el diálogo que establece con su maestro Joseph Mallord William Turner, en el que es sin duda una muestra de los espacios vibrantes que transformaba. El pensamiento crítico de Ruskin y su lucha por proteger Venecia es un tema de gran actualidad. En una urbe amenazada hoy por el turismo masivo, el éxodo de una población y el cambio climático, que significa mareas altas cada vez más frecuentes. Su visión crítica exhorta a quienes llevan el timón de la vieja urbe a ejercer siempre el buen gobierno, como las piedras sobre las cuales fue construida Venecia, como dejó escrito él mismo. Eugène Viollet-le-Duc fue un arquitecto, arqueólogo y escritor francés. Fue muy famoso por sus restauraciones e interpretación de edificios medievales. Fue un importante arquitecto del Renacer gótico. La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él. El uso de materiales de Viollet-le-Duc coinciden con los de Ruskin, ya que éste dijo que no debía parecer que los materiales habían sido trabajados de manera distinta a como los habían sido. Los materiales debían ponerse a punto para la construcción en el mismo lugar de su producción. Viollet-le-Duc fomentó la disponibilidad de nuevos materiales que pueden realizar la labor estructural mejor que los tradicionales. Viollet-le-Duc propuso utilizar el hierro en lugar de únicamente albañilería en la estructura, pues permitiría a los arquitectos hacer espacios más amplios con una construcción aligerada y resistente. Viollet-le-Duc se concentró profundamente en la restauración, la decisión de conservar los edificios que se habían tomado desde un nivel muy superior al de su voluntad. Se dedicó a trazar una distinción entre restaurar ruinas o un edificio histórico que no ha dejado de tomar su uso original. En las ruinas no es necesario renovar, más bien apuntalar, consolidar y sustituir la piedra más deteriorada por los bloques nuevos, pero sin tallar nuevas molduras ni esculturas. Todo esto debe basarse en el conocimiento minucioso del estilo histórico del edificio y de cualquier añadido o alteración que haya sufrido. En un caso, si la relación corresponde a una zona que no está a la vista, como espacio debajo de la cubierta, se considera insensato no usar métodos de materiales que pudieran reforzar la estructura o hacerla más duradera. En cambio, si se ve, es preciso hacerla de manera auténtica. Viollet-le-Duc también consideró la ordenación como un aspecto necesario de la arquitectura, pero no como uno que simplemente podría aplicarse a solo un edificio ordinario en conclusión. Proponía instalar las viguetas cuadradas del techo de una habitación rotada en diagonal cortes en V, hechos en apoyos. La imagen se compara con los principios de Viollet-le-Duc, ya que no se debe aparentar que los materiales habrían sido trabajados de manera distinta a como los había sido. Sus consideraciones son subordinarse al proyecto del edificio como un todo. Las obras de Viollet-le-Duc son ejemplos de las estructuras más representativas del movimiento arquitectónico. A partir de los conocimientos históricos y de la nueva arquitectura, emprende a los nuevos análisis de los edificios para encontrar soluciones a problemas estructurales. La postura de Viollet-le-Duc fue adaptada en los años 1890 por toda la generación de arquitectos en Art Nouveau,
entre los cuales están Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. El método racional del diseño. La primera premisa de este método de diseño es que el proyecto de un arquitecto no depende solo del libre juego de su imaginación, sino que es una respuesta a las necesidades del cliente. El método de diseño solo empieza a funcionar cuando el cliente ha aportado su contribución. El compromiso del arquitecto llega generalmente como resultado de una discusión fructífera del programa. En este punto, corresponde al arquitecto hacer un análisis a fondo del mismo, preferiblemente consultando con técnicos expertos. El desarrollo de la planta comienza con una cuidadosa revisión del programa. El espacio para la actividad más destacada debe situarse y orientarse convenientemente. El resto de las actividades asociadas al programa siguen un orden jerárquico. Las más estrechamente vinculadas a la principal deben localizarse en dependencias adyacentes a esta. Las funciones que sean de distinta naturaleza deben separarse de este grupo de espacios, pero tener medios de acceso claros y lógicos. En otras palabras, la planta comienza como una serie de adherencias que es preciso ajustar en relación con la exposición exterior a la luz y a las vistas, y después se clarifica como una composición de formas definidas. El segundo paso de este método es proyectar la cubierta de la planta. Esto presupone disponer del soporte estructural adecuado, pero subraya la prioridad de la cubierta como determinante de la estructura. Viollet-le-Duc recomendó hacer una sección como una proyección vertical de la planta, que mostrara la altura de cada planta del edificio, cuyo número podría ser también un factor determinante para la concepción de una estructura adecuada. La tercera parte se refiere a los alzados, que deben desarrollarse a partir de una combinación de la planta y de la estructura que soporta la cubierta, incluso cuando son portantes. Los huecos de la fachada han de estar determinados por las necesidades del interior y no por cualquier clase de imperativo relacionado con la coherencia del exterior. La declaración es apropiada para la arquitectura, pero debe emanar del tratamiento de la estructura y no como un añadido posterior. En muchos casos, la solución eficaz a un problema estructural puede ser de índole decorativa. El principio de inherencia favorece la integración de todos los tratamientos ornamentales de un edificio y, por consiguiente, el reconocimiento del proyecto como un todo. Conversaciones de arquitectura. Viollet-le-Duc a sus 20 años quedó como instructor en la École des Designs de Paris, donde una vez como titular impartió la clase de composición y por sus nociones radicales se ganó el desdén de alumnos e instructores que se mantenían a sus ideas clásicas. Y fue a partir de estas ideas que lo habían sacado de la docencia, que escribió Entretien sur l'architecture. En esta obra se abordan preguntas como ¿por qué el siglo XIX no tiene una arquitectura? ¿Será cierto que el siglo XIX está condenado a llegar a su fin sin haber poseído una arquitectura propia? Esta época tan fértil en descubrimientos, que está demostrando tanta fuerza vital, ¿solo dejará para la posteridad pastiches y obras híbridas? ¿Obras sin carácter, imposibles de clasificar? Viollet responde a esto optando por la misma vía que otros autores de la época. Si queremos tener una arquitectura propia para nuestra época, en primer lugar tenemos que hacerla de modo que sea realmente nuestra. Para el riguroso Eugène Viollet-le-Duc, la falta de método era una de las causas principales del caos contemporáneo. Según Viollet, siguiendo los preceptos cartesianos en el estudio y la práctica del arte, hallaremos la arquitectura que más conviene a nuestra época, o al menos abriremos el camino a quienes vengan detrás de nosotros, puesto que un arte no se hace en un día. Historia de una casa. El atrevimiento de Viollet-le-Duc consiste en aplicar este sistema a un edificio de viviendas y dejar la estructura aparecer en plano y en voladizo. Una discreta policromía realiza la fachada y la cuadrícula, jugando con las armaduras de hierro, subrayando las líneas estructurales. La fusión de la estructura y de la decoración, siendo una de las ideas primordiales del arquitecto. Pocos meses después de la caída del Segundo Imperio, propone de este modo una alternativa a la estética humanista, la estructura ornada como armazón del proyecto. Para Viollet-le-Duc, la racionalidad era un precepto mejor que la honradez para conceptualizar la estructura en un proyecto. Además quería ir más allá del ranking, basado en la excelencia de la arquitectura en la manera de resolver la estructura.
Pensaba que la estructura debía tener solo piezas necesarias para su estabilidad y función, y que cada elemento debía ir unido al siguiente. Viollet-le-Duc mantenía que aunque una construcción diseñada racionalmente no tenía por qué ser necesariamente bella, ningún edificio podía ser bello si su estructura no estaba diseñada racionalmente. De ahí el dicho, la forma sigue la función. El cuidado de los edificios históricos. Viollet-le-Duc se implicó profundamente en la restauración. La decisión de conservar los edificios históricos en los que trabajase se había tomado a un nivel muy superior de su voluntad. Trazó una distancia entre restaurar unas ruinas y un edificio histórico que no había dejado de tener su forma original. En relación a las ruinas dijo, no es necesario renovar, más bien apuntalar, consolidar y sustituir la piedra más deteriorada por bloques nuevos, pero sin tallar nuevas molduras ni esculturas. La décoration appliquée aux édifices. La decoración aplicada a los edificios. La capacidad de distinguir la lógica y la coherencia del sistema contractivo gótico y las molduras, al igual que las columnas como forma de hacer entendible la estructura. La arquitectura pública en particular debe buscar el gusto del público en general, no el de una élite. Trata el tema del hierro como un material de construcción y la forma de combinar hierro con mampostería, criticando las estructuras metálicas y subdivisiones inferiores de mampostería. La necesidad de recurrir a una estructura metálica para resolver el problema de cubrir grandes claros en las nuevas tipologías traía consigo las ventajas del hierro para apoyos oblicuos. Antoine Catemer de Quincy. Nació en París, hijo de comerciantes, estudió leyes. Sin embargo, su pasión era la pintura. A los 21 años, a consecuencia de la muerte de su madre, tuvo la oportunidad de viajar a Italia, donde se quedó durante 8 años formándose en las artes. A su regreso a Francia, se dedicó a defender los derechos de los artistas. No se sabe de su formación en arquitectura. Sin embargo, en 1790 es identificado como arquitecto. Fue secretario permanente de la Academia de Bellas Artes. Dictionnaire historique de l'architecture. Diccionario histórico de arquitectura. Catemer de Quincy transformó la simple metáfora de la arquitectura como lenguaje en un marco para reconceptualizar la estructura de la arquitectura. Al igual que otros arquitectos, se interesó por la cuestión de los orígenes de la arquitectura, o el edificio original. Su estudio no pretendía generar un modelo o copiar, sino que lo redujo a una idea abstracta que podía aplicarse al desarrollo de la arquitectura en cualquier época o lugar. Destacan el toldo, la cueva y la cabaña de madera. Architecture de l'encyclopédie méthodique. Arquitectura de la enciclopedia metódica. No se concibe el origen de la arquitectura como un modelo a seguir, sino como un tipo que evolucionará dando como resultado diferentes tipos de expresiones arquitectónicas. El tipo son los principios subyacentes, las similitudes entre diferentes expresiones arquitectónicas. Canova et ses ouvrages. Canova y sus obras. Se explica la arquitectura egipcia por su origen en cuevas, la china por su origen en toldos y la griega por su origen en la cabaña, y este texto conecta la arquitectura con su entorno histórico y geográfico. Presenta el tipo como los principios subyacentes, las similitudes entre diferentes expresiones arquitectónicas. En palabras del autor, el tipo es un objeto según el cual cada uno puede concebir obras que no se asemejen nada entre sí. Todo es preciso y dado en el modelo. Todo es más o menos vago en el tipo. Jean-Nicolas Louis Durand fue un arquitecto, profesor y teórico de arquitectura francesa. Trabajó en la oficina de Étienne Louis Boullée durante algún tiempo, donde se formó como arquitecto. La influencia de Boullée en alguno de sus proyectos es notable. Fue profesor de arquitectura en la École Polytechnique desde su fundación en 1795 hasta 1830, donde sus enseñanzas ejercieron una notable influencia en los arquitectos posteriores. Estas enseñanzas, basadas en la economía, la funcionalidad y la racionalidad de la arquitectura, son precursores de las que se establecerán en el siglo XX, gracias a la arquitectura moderna. Récit parallèle du édifice en Turin ancien et moderne. Colección y paralelo de edificios en todo tipo, antiguo y moderno. Este primer libro contiene ejemplos arquitectónicos antiguos y modernos donde todos los planos están a la misma escala.
Su objetivo era comparar las diferentes arquitecturas. Précis de l'école d'architecture donnée à l'école polytechnique. Clases de arquitectura precisas impartidas en la escuela politécnica. En el primer volumen se expone un completo método para proyectar y otro método para analizar un edificio. Para analizar un proyecto, uno tiene que ir al detalle a lo completo. Para componer un proyecto, uno tiene que ir de lo completo a los detalles. En el segundo volumen analiza los diferentes edificios que componen una ciudad.